palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Y más amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo, hermano, tenga la bondad. Le damos los saludos, la bienvenida a todos. Bueno, hemos estado hablando, venimos hablando acerca de un tema que es las actitudes que nosotros debemos tener para poder heredar la bendición de Dios. Una cosa es la fe, podemos tener la fe, pero ¿cuál es la actitud que tenemos? El pueblo de Israel tuvo fe para salir de Egipto, obedeció a Dios, puso la sangre, salió por el desierto. Pero cuando Dios quiere tratar con ellos, entonces ellos no responden, no tienen la actitud correcta a lo que Dios quiere hacer con ellos. Y entonces empieza la murmuración contra Moisés, empieza la murmuración contra Aarón, empieza la murmuración. Esas actitudes vamos a irlas mirando, porque esas actitudes son las que usa el enemigo, las promociona para desalentar, para desanimar y para quitar la bendición, para robar la bendición. Amén. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero nos encontramos con problemas. Por eso Dios tiene que formar un carácter en nosotros. Y estamos hablando que necesitamos una renovación espiritual. ¿Estamos conectados o no? ¿Sí o no? Bueno, pues conectados estamos allí con el teléfono para los hermanos allá. Gloria a Dios. Bueno, y entonces estoy diciendo que estamos cayendo en la nota aquí. Entonces estamos en Santiago, capítulo 1. Entonces Dios tiene que tratar con nosotros para podernos bendecir, tiene que Él mostrarnos a nosotros que debemos cubrir algunos requisitos, que la bendición es por gracia, es gratuita, pero se requieren ciertas actitudes que nos conlleven a acercarnos a Dios, a darle el primer lugar a Dios, a amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, que también nosotros nos tenemos que amar, ¿cierto que sí? Bueno, vamos a repetir un poquito aquí rápidamente, porque está el tiempo corto. Hoy tenemos pico y cada cosa esa, toque de queda, ¿no? Hasta el martes. Bueno, de modo que vamos a estar estas enseñanzas corticas de media hora nomás. Bueno, en el capítulo 1 de Santiago dijimos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dijimos que la palabra prueba es peirasmos, ya lo vamos a definir más adelante, no tengo tiempo ahora de repetir eso. Y entonces esa prueba produce en nuestra vida paciencia, o sea, produce constancia, perseverancia. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted no se va a meter en la prueba, usted se va a encontrar de pronto en medio de una prueba, se va a ser hallado en medio de una prueba. Cuando revisamos la Escritura, no vamos allá porque no nos alcanza el tiempo, encontramos en Pedro que en el capítulo 1, versículo 6 dice que nosotros, que si es necesario, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, resulte como glorificando a Dios, como honra y gloria para Dios en el tiempo de su venida. Bueno, entonces aquí podemos encontrarnos en diversas pruebas. Hoy pues los hermanos de México están pasando una prueba bien difícil, ¿no? El pastor Gamaliel falleció. Ahora a las 9 de la noche es el funeral, lo van a transmitir por Face. Se conectan, pastor Gamaliel Calderón Mata, y allí se pueden mirar y poner su mensajito de allí, saludo. Bueno, entonces, ¿para qué Dios quiere nuestra paciencia? Porque la paciencia es lo que nos hace perseverar. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, pero ahora falta que se manifiesten en nosotros. Por ejemplo, el que aborrece a su hermano es homicida, como Caín, que mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas
y las de su hermano buenas. Lo bendijo Dios. A Caín lo bendijo. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la palabra que le dio? Ay, por favor, delante de quién estamos nosotros, diga el Señor de la gloria. Veas, exacto donde lo quería abrir. Entonces, dijo Dios, versículo 5, no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, no la suya, sino la de Caín, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Número 1, ¿qué pasó? Que Dios no mira con agrado lo que le ofrecemos. En el Nuevo Testamento, ¿qué le ofrecemos? Le ofrecemos fruto de labios, sacrificio de alabanza que confiesan su nombre. Le ofrecemos adoración, le ofrecemos un montón de cosas. ¿Cierto que sí? Intercesión, todo eso. Entonces Dios nos va a escuchar. Imagínese usted diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, dame el pan que es mío, es nuestro el pan, ¿cierto? Pero está en el cielo y lo tiene Dios. Y Dios no lo oye. ¿Qué hace? Señor, yo pido misericordia, Señor, yo clamo por mi familiar, por mi... ¿Qué hace? Hay requisitos para que esa bendición se manifieste. Por eso muchas veces no entendemos nosotros esta parte. Esto lo vamos a explicar mañana, tenemos todo el día, en la mañana y en la tarde vamos a darle a este punto. Entonces la paciencia, vamos a hallar en diversas pruebas. Usted de un momento a otro se va a encontrar en medio de una prueba. En medio. ¿Usted la pidió? No. ¿Dios se la obsequió? No. Pero entonces, ¿cómo se va a hallar usted en medio de una prueba? Porque Dios quiere que en cada uno de nosotros se manifieste ese carácter, esa consistencia, esa paciencia. Amén. Y entonces dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia produce en nosotros, tenga la paciencia su obra completa. O sea, no es solamente que pasemos una prueba, no es solamente que estemos en medio de una prueba, no es solamente que perseveremos en medio de la prueba, sino que la prueba tiene que producir, porque una persona puede aguantar ahí, puede aguantar la paciencia, esperar, y entonces se para a la orilla en la acera, banqueta, dicen por allá nuestros hermanos, y entonces empieza el sol y después pasa un aguacero bien y usted ahí. Pero entonces esperando que pase el transporte que lo va a llevar a un lado, pero no pasa, y dice, pues yo sé qué pasa, usted sabe qué pasa, que no ha pasado y que lo va a recoger y que ahí se va a montar, pero está llevando sol y agua. Al final, pesca es una enfermedad y aunque se traslade, aunque lo lleven y use el transporte, usted va a resultar afectado en su salud. Amén. Entonces Dios no quiere eso. Cuando dice para que seáis justos, para que seáis perfectos y cabales, que tenga perfecto, es una madurez. Y cabal es una medida de plenitud, una medida exacta de madurez. Entonces la madurez espiritual tiene que manifestarse. Dios va a bendecir a aquella persona, no bendice a todos, ya lo bendijo, pero debemos alcanzar la madurez espiritual. Amén. Debemos alcanzar esa plenitud que tuvo Cristo en su andar terrenal. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Dios nos va a ayudar. Entonces nos va a ayudar ¿cómo? Porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayuda bien, a veces su carácter, a veces mi carácter, a veces su necesidad, a veces la premura, a veces la angustia y a veces las cosas hacen un escenario y cuando menos acordamos, estamos en mitad de ese escenario, empieza a actuar pues. De pronto en medio de ese escenario les ponen ahí las 3X, factor X, empieza a ver, ¿a quién va a imitar usted? Yo voy a imitar a Pablo. Yo me llamo, ¿no? Voy a imitar a Pablo, voy a imitar a David, a este que estuvo en una prueba similar. Entonces, eso es lo que Dios quiere edificar. No que usted sea Pablo, no que sea David, no que sea Goliat, no que sea Caín, no que sea Abel. No quiere eso. Quiere que seamos nosotros, somos seres individuales, independientes el uno del otro. ¿Cierto que sí? Pero ellos son los héroes de la fe, que nos animan a correr la carrera que tenemos por delante con persistencia, con toda paciencia. Entonces dice, para que seamos justos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces cuando a mí no me falta nada en cuanto a madurez, lo tengo todo. Tengo la bendición.
Ya eso lo vimos, ¿cierto que sí? Entonces dice, y si alguno, mire, para que no nos falte cosa alguna, a mí me gustó esta parte, se lo voy a explicar un poquitico más porque no alcancé la vez pasada. Para que seamos justos, para que seamos perfectos y cabales en que nos falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, entonces, mire, entonces usted es una persona madura a través de las pruebas, la paciencia lo hace permanecer, lo hace estar firme ahí, en medio de la prueba, pero él dice, ya, menos me he movido, le he creído a Dios, he soportado, mi carácter ha ido cambiando, pero a ese hombre maduro le falta la sabiduría. La sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Amén. Para que no le falte cosa alguna. Y si le falta sabiduría, o sea que ya tiene sabiduría, pero le falta. Todos tenemos sabiduría, porque tenemos la palabra y la sabiduría proviene de la palabra. Todos tenemos fe, porque la fe viene de la palabra, pero tenemos que ser probados. Y eso va a hacer que la palabra opere en nosotros los creyentes. Amén. Opera en nosotros los creyentes. Vamos a mirar ese texto rápidamente. Miren usted allí, hermanos, segundo carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 13, por favor, ayúdenme a leer rápidamente la Biblia más rápida al oeste, a ver cuál es. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por el Espíritu y la fe en la verdad. Ese no es, pero me sirve. El 11. Por esto, Dios les envía un poder No. ¿Dónde está usted? No, es primera, hermano, primera. Perdonen ustedes. Excuse me. A ver, me va a tocar buscar allí. El equivocado soy yo. ¿No oigo? Hágale. A ver. Sí, 2.13. Por lo cual, primera carta de Tesalonicenses, escúchenlo bien, estamos hablando de las pruebas que tiene que producir paciencia, y la paciencia nos tiene que llevar a ser hombres cabales y perfectos, y no nos falte cosa alguna, pero puede faltar sabiduría. ¿Cómo obtenemos la sabiduría? Aquí 2.13. Versículo 13 dice, por lo cual también nosotros, los apóstoles allí que están escribiendo, Pablo, Silvano y Timoteo, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como la palabra, no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Usted es creyente? Amén. ¿Sí o no? ¿Quiere que la palabra actúe en usted? Recíbala como es la palabra de Dios y no palabra de hombre, porque cuando uno predica la palabra, muchas veces el creyente tiene un abogadito por dentro que le está diciendo, te las echó todas a vos, te dijo todo, lo dijo por decirte la voz, por echarte el agua sucia, por compararte, por hacer, no. Recíbala como es, no palabra de hombre, sino palabra de Dios, expresada a través de un parlante humano, pero es la palabra de Dios porque está exacta. Por eso tiene que tener su Biblia para que compare los textos, para que los lea. ¿Amén o no? Entonces, si alguno está falto de sabiduría, pidan a Dios. Y entonces, ¿cómo hace la cosa aquí? Pero pida con fe, no dudando nada. No piense que se le está diciendo por molestarlo, que es exagerado. Es que este predicador que me tocó hoy es muy religioso, muy fanático, no llega sino a molestar la vida. Mejor se hubiera quedado por allá y no hubiera vuelto. Y toda esa cuestión, no, hombre. Es la palabra de Dios lo que trazamos aquí. Y usted tiene la obligación dada por Dios, la exigencia de Dios
de que tiene que recibir la palabra como palabra de Dios. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Ni usted ni yo podemos adulterar la palabra. No la podemos adulterar. Amén. De eso vamos a hablar también. Bueno, entonces si alguno tiene falta de sabiduría, mire, es un varón perfecto y tiene una medida cabal y no le falta nada. Tiene fe, ha sido probado, ha desarrollado la paciencia, su carácter ha cambiado, pero no tiene sabiduría. Porque cuando tiene que hacer las cosas no las hace. A veces por falta de sabiduría no se es diligente. Amén. Yo veo cantidad de cristianos, hermanos, que son buenos cristianos, pero no tienen sabiduría. Por ejemplo, no llegan a culto. Por ejemplo, no oran. No oran congregacionalmente. No se congregan y quieren que Dios los bendiga. No lo puede bendecir igual. Si lo bendice, ya lo bendijo. Y su misericordia es para siempre. Pero mire, le doy un verso, pues. Mirad cuán bueno y cuán otra vez. Se lo digo otra vez, pues. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos, agarrados, peleándose, en armonía. Es como el buen óleo, es como una unción sacerdotal. Nosotros somos sacerdotes, la necesitamos, que la unción nos cubra. Como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, baja por sus barbas hasta el borde de las vestiduras. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Entonces resulta que allá no llovía, pero en la noche el frío, en la nieve, allí humectaba las ramas. Y cuando salía el sol, esa agüita se venía. Entonces va a tener irrigación propia, va a tener la vida, está en el agua, ¿sí o no? De un árbol, igual nosotros. Entonces mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Como el rocío del Hermón desciende sobre los montes de Sión, allí donde están congregados, allí Dios envía bendición y vida eterna. ¿Qué envía Dios? Bendición y salvación. Entonces no se puede obviar lo que muchos están haciendo en esta hora, que le dan prioridad a otras cosas. Mire qué tan importante. Entonces hay que pedirle sabiduría. Si tiene falta de sabiduría, ya ha pasado las pruebas. Es un varón aprobado por Dios. Es allí, pero no tiene sabiduría. Por ejemplo, Salomón, Dios le dio sabiduría. Amén. Más que a todos los reyes de esa época, a todas las personas. ¿Sí o no? Pero el conocimiento que tenía de Dios, lo que Dios le dijo, las promesas que le hizo y la ley, dijo, cuando haya reyes de Israel, van a hacer una copia de esta ley y él la va a tener junto a su trono para que lea en ella todos los días de su vida, a fin de que su corazón no se enaltezca sobre sus hermanos. Lo hizo Salomón. ¿Qué dijo Salomón de bajarle los impuestos a los? ¿Qué dijo? Leámoslo. ¿Sale, vale? Bueno, entonces vamos a leerlo, pues. Primer libro de los Reyes. Bueno. A ver. Vamos a ver. ¿Me ayuda con esto?
Aquí está. Vamos a leerlo. Bueno. Vamos a mirar aquí. Aquí está. Sabiduría y prosperidad de Salomón. Capítulo 3, versículo 16. Las dos mujeres rameras se presentan delante de él y entonces le llevan un muchacho, un hijo muerto y el vivo. ¿Cierto que sí? Bueno, llevan el vivo. Y le dicen que ya usted conoce el pasaje. Pues cada uno lo reclama, una dice que ese es el hijo de ella y la otra que no, que ese es el mío. Entonces dijo Salomón, pásenme una espada, apartámoslo pues. ¿Cuál fue la actitud de Salomón? Sabiduría. ¿De quién? De Dios. ¿Sí o no? Ahora, devuélvase un poquito. Capítulo 3, versículo 1. Esa es la sabiduría que dio Dios. Y él obró en sabiduría. Vino el poder de Dios, le dio el conocimiento y le dio. Ahora, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Amén. ¿Tuvo sabiduría? No. ¿Cómo pidió? ¿Qué hizo después de que cometió esta error? Pidió sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Mire, es necesario probarlo. Puede que se halle en medio de una prueba, pero es para que usted persevere. Tiene que perseverar. ¿Por qué no tuvo sabiduría Salomón para no emparentar? Dios había prohibido volver por el camino de Egipto. Dios había prohibido tomar mujeres de las mujeres extranjeras. ¿Por qué Salomón lo hizo? Porque no tuvo la copia y si la tuvo no la leyó. Porque no tenía Biblia y si la tenía muy buena, de letra gigante y letra grande y todo eso, la tenía con cierre y no la abrió y no leyó la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué hay que decir? Pedirle a Dios sabiduría. ¿Y cómo yo hago, hermano? No puede leer la Biblia. Dígale a Dios, ayúdame, Señor. Señor, ayúdame a esforzarme, a ser valiente, a obedecer. Señor, ayúdame a desprenderme del teléfono, ayúdame a desprenderme de las redes, ayúdame a desprenderme del televisor, del computador, ayúdame a desprenderme de esas cosas que son útiles, son necesarias y convivimos con ellas, pero que yo no puedo dejar a un lado tu palabra para vivir naturalmente. Eso no es sabiduría. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Amén. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Dios nunca le va a reprochar ninguna oración que usted haga. Cada que usted ora a Dios, Dios se agrada. Amén. Porque usted depende de Dios. Pero escúchelo bien. Dios no va a agradarse de aquel que no ora o del que anda en impiedad. Aún el impío es el desobediente. La oración del impío es abominación a Dios, dice la Biblia. Impío no es inconverso, no, un creyente que se aparta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia mí, o sea, anduvo detrás de ella, no. ¿Amén o no? Y dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Cómo va a pedir? Con fe.
no dude. Ya ahí quedamos la vez pasada, ¿cierto? No dude. Y le dice, el hombre de doble ánimo, el hombre que duda, la mente se le divide, usted no puede evitar tener doble pensamiento, es inconstante en todos sus caminos, en todos, no solamente para venir a la iglesia, no es solamente para leer la Biblia, para orar, no, en los negocios, en el trabajo, es inconstante, deja los trabajos tirados, entonces pierde la bendición porque Dios nos bendice también con el trabajo. Un negocio no cumple, no tiene puntualidad, es inconstante. Hoy quiero, ya no quiero mañana. Mañana voy a madrugar, ay no, ya no, me doy pereza. Es inconstante. ¿Por qué es inconstante? Fíjate, porque es de doble ánimo. ¿Por qué es de doble ánimo, de doble alma? ¿Por qué es de doble ánimo? Porque no tiene sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la correcta ejecución, la correcta ejecución del conocimiento, la aplicación correcta del conocimiento. Yo voy y leo dentro del libro que Dios me mandó leer, y entonces dice la Biblia, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Me dice el perezoso, no prospera, mira la hormiga, perezoso, que no tiene quien la mande de nada, y va, sin embargo va culto, y amontona y toda esa cuestión. ¿Sí o no? Entonces cuando leemos la Biblia, le dice, hijo mío, no te olvides de mis mandamientos. Cuando usted lee la Biblia le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Cuando usted lee la Biblia, dice que Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo sé que Él hace eso, yo sé, clama a mí, yo te responderé. Y entonces como yo lo sé, no soy de doble ánimo. Esto está perfeccionando mi alma, esto está enderezando mi alma, esto está llenando mi alma, la palabra. ¿Qué hay? Me encuentro en medio de la prueba. Ah, bueno. Y entonces uno empieza a leer la Biblia, a buscar la sabiduría, a ver qué hizo, cuántos estuvieron en la misma circunstancia que me encuentro yo. ¿Ah? Ay, que es que... ¿qué hacemos? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo llamaba la primera esposa de David? Mical. ¿Qué le pasó a Mical? Cuando menospreció a David, porque estaba metido en las cosas de Dios, adorando a Dios. ¿Qué le pasó? Quedó estéril, criando hijos ajenos. Perdió a David. ¿Sí o no? David es tipo de ¿quién? De Cristo. ¿Qué hace una persona que menosprecie la alabanza, la adoración, el culto que se le da a Dios? Pierde a su David, pierde la gracia delante de Dios, se vuelve conflictivo, problemático, quiere que la alabanza sea para él. Eso lo hizo Satanás. Mire la falta de sabiduría. Es que no me gusta esa alabanza de esa iglesia. Eso mismo dijo el diablo, es que yo quiero esa alabanza para mí. Y aquí no se la hacemos a nadie, la hacemos a Dios. Esas cosas están en la Biblia. Cuando yo aprendo esas cosas, las pongo por obra, entonces la sabiduría se está moviendo en mí. Amén. Cuando nosotros vemos tantos ejemplos, tantas historias, tantas cosas que Dios nos escribe en la palabra para enseñarnos, entonces mi alma se afirma, ya yo no soy de doble pensamiento, no soy fluctuante. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ahí es donde uno se afirma, donde las bendiciones que Dios creó para nosotros, que ya nos entregó en Cristo, empiezan a manifestarse. Yo empiezo a producir fruto, porque si no produzco fruto me van a cortar. Como pámpano tengo que llevar fruto. Amén. Y el pámpano no da harto fruto para ver un racimo bonito, para exhibición, para competencia, para concurso, para feria. No, es para comercializarlo, para que otros se nutran de él.
¿Estamos o no? Oremos al Señor y nos vamos para la casa y mañana continuamos con esto, la ayuda de Dios, porque ya hay que irse. El toque de queda es a las 8 de la noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, bendecimos tu presencia, exaltamos tu poder, proclamamos tu grandeza y entendemos, Dios mío, que tú estás con nosotros, que tú eres fiel, que eres poderoso para ayudarnos, para sostenernos, para levantarnos, para fortalecernos, para liberarnos, Dios. Y que únicamente tu palabra de fe puede traer a nuestra vida, Señor, sabiduría y entendimiento. Gracias y misericordia. Ayúdanos, líbranos, Dios mío, de tentación. Danos, Dios mío, la capacidad de velar y orar para no caer en ella, Señor, y poder, Señor, deleitarnos en ti, poder entregarte nuestro corazón y saber, Señor, bendito Dios de los cielos, que estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, pero necesitamos, Señor, que esas bendiciones se manifiesten aquí para salvación, para bendición y para, oh Dios de los cielos, poder ganar almas para ti, poder hacer tu obra, poder glorificarte, exaltarte y poder, Dios mío, disfrutar de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Ya está corto el tiempo, algunos viven lejos, entonces es mejor que estemos juiciosos, sometidos a todas las leyes. Dios les bendiga. Amén. Mañana a las 9 de la mañana. Amén.